Continuamos con nuestras sesiones en nuestro diploma. Hoy día haremos la segunda parte de la metodología de planificación estratégica situacional. Corresponde comenzar entonces en esta segunda sesión de esa metodología específica el proceso de planificación situacional y la formulación del plan. Lo que vamos a revisar a continuación entonces son 4 momentos que establece la formulación del plan en esta metodología de planificación. Vamos primero a partir explicando la definición de momento, que es muy importante en esta planificación. Luego entonces revisaremos cada uno de los momentos que deben realizarse para que surja la formulación del plan en esta metodología. Vamos entonces a revisar en primer término un momento que se llama el momento explicativo, que siempre la idea del momento explicativo tienes que relacionarlo con la siguiente sentencia, que es el fue, el es y el tiende a ser. Después viene un segundo momento que se llama el momento normativo, que es el debe ser, ¿no es cierto?, la direccionalidad, hacia dónde quieres llegar, ¿no es cierto?, esa es tu norma. Después viene el tercer momento, que se va a llamar el momento estratégico. El momento estratégico en esta metodología tiene que ver con la idea del puede ser, de la viabilidad de nuestro plan, ¿no es cierto? Y por último, el cuarto momento se llama el momento táctico operacional, que es el momento del hacer, ¿no es cierto?, de hacer el plan, de hacer el cálculo que precede y preside la acción. Recuerda que en esta planificación hay un encadenamiento, ¿no?, entre el pasado, el presente y el futuro. En el momento táctico operacional se ve eso, ¿no es cierto?, el hacer, y ese es el cálculo que precede y preside la acción. Ahora, estos momentos se vinculan de tal manera que constituyen un sistema de toma de decisiones. Partiremos entonces ahora explicando de manera más centrada el concepto de momento. Este concepto en este enfoque resulta muy importante y recuerda que momento indica una instancia, una ocasión, una circunstancia o coyuntura por la que atraviesa un proceso continuo o en cadena que no tiene ni comienzo ni término definido. Ojo, acá, debajo de esta explicación que estamos dando de momento, hay una idea de proceso, ¿no es cierto? Entonces, el paso del proceso de planificación por un momento determinado, normativo, el táctico operacional, el estratégico, es solo el dominio transitorio de dicho momento sobre los otros momentos que siempre están presentes. Entonces, la idea es que, en el caso del proceso de planificación, los momentos se van encadenando y van cerrando circuitos que son repetitivos, que se ayudan mutuamente y cierran, pero cada vez que cierran parte uno distinto. Ahora, la idea es que con estos momentos que estamos señalando en este proceso de formulación del plan en la metodología de planificación estratégica situacional, lo que queremos señalar es que ningún momento es necesariamente primero que otros. Ni cierra o termina el proceso encadenado, ni comienza o termina un momento preciso. Es como un eterno devenir de momentos, ¿no es cierto? Tú estás como parado, planificando, y tienes una situación que te rodea, que son distintos momentos. En el caso específico de esta planificación son 4, ¿no es cierto? Puedes ir interactuando con todos ellos a la vez, y cada uno de ellos inicia un determinado segmento del proceso de planificación y va abriendo otro y va acompañando a los otros, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás planificando en esta metodología de planificación, no puedes decir, partí el diagnóstico, terminé el diagnóstico, paso al otro proceso. Eso en esta metodología no vale. Estás jugando e interactuando a cada rato con todos estos momentos. Ahora, tampoco ningún momento queda atrás ni se agota, ¿no es cierto?, definitivamente, en una sola instancia, sino que vuelve a repetirse las veces que sea necesario, porque entonces entendemos que ese momento está dominando transitoriamente este fenómeno de planificación que quiere mirar al futuro. Recuerda, por ejemplo, en contraste, en la planificación tradicional normativa, tú iniciabas el proceso de diagnóstico y lo terminabas, ¿no es cierto? Y podías avanzar a la segunda fase. Acá no. Acá ningún momento como que parte o termina en alguna determinada fecha o en algún determinado horario, ¿no es cierto? Solo se avanza a otro, ¿no es cierto? Y puedes volver a retroceder, ¿no? Entonces estás como interactuando con todos los momentos al mismo tiempo. Recuerda que acá la idea que trasciende también en términos de los momentos es que esta planificación usa el concepto de situación. Y lo que te está diciendo es que la situación cambia siempre, incluso para ti. ¿Ok? Ahora, además de estar interactuando con todos estos momentos al mismo tiempo, y ninguno cierra o termina, sino que se ayudan, ¿no es cierto?, de una forma sistémica todos, ¿no es cierto? Una vez que se determina
los problemas que vas a enfrentar para planificar, estos problemas generalmente vienen dados por los actores sociales que son relevantes dentro del proceso de la institución, ¿no es cierto? Y también cada actor, cuando define un problema, le entrega un cierto valor, ¿no es cierto? Para unas personas un problema tiene mucho más valor que para otras personas, entonces ahí cambia en esa situación. ¿Cómo va a incorporar entonces la planificación estratégica y situacional esta forma, ¿no? Va a colocar todos estos problemas en un solo archivo que tiene una visión sintética del conjunto de temas problemáticos que van a ser objeto, ¿no es cierto?, de debate y de valoración por las distintas fuerzas sociales. Entonces, cuando junta todas esas, todos esos problemas que tienen distinta valoración social en un solo archivo, entonces lo que hace seguidamente es que va a relacionar esa información con los actores sociales que han dicho parte o han señalado alguna importancia con respecto a algún tipo de problema y que lo valora de alguna forma específica, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante en esta metodología saber cuál es la valoración que un determinado actor le da a ese problema, porque eso nos va a dar una pista de cómo está enfrentando ese problema, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a sintetizar en una matriz, piensen como en una hoja Excel, así con hartas casillas, ¿no es cierto? Y entonces cada casilla, cada celda de esa hoja Excel va a tener dentro de ella, ¿no es cierto?, una doble dimensión donde va a estar la matriz del actor, ¿no es cierto?, y los problemas valorados. Ahora, ¿por qué es importante esta matriz? Porque más adelante lo vamos a explicar. Cuando estemos en el momento táctico operacional se van a dar cuenta de que cada matriz o cada celdita, ¿no es cierto?, de esta página Excel que te estoy diciendo yo, que se complementa con muchas otras páginas Excel hacia atrás, se va a dividir cada acción en subacciones y al final entonces la forma de planificar va a ser una forma más directa y más sintética. Ahora, ¿por qué esta metodología usa este modelo en matrices? Básicamente aquí hay que hacer un análisis de la persona que diseña esta forma o esta metodología de planificación, que es el profesor Carlos Matus. Hay que entender que él es el economista y al ser economista él maneja matemáticamente unas estructuras que se llaman matrices. Las matrices permiten colocar dentro de ellas cualquier tipo de incógnitas o de ecuaciones o de problemas, ¿no? Entonces él se apoyó mentalmente en su conocimiento matemático de las matrices y usó ese esquema para traerlo al mundo de la planificación. Por eso es que él define que una situación muy particular y muy puntual de esta metodología es esta construcción de esta matriz de actores y problemas valorados. Entonces en cada celdita de nuestro enfoque de planificación, piensa en tu cabeza en una página Excel, va a haber entonces una celda que dentro de ella va a tener un pequeño problema que va a estar con la matriz de los actores, ¿no es cierto?, y con la valoración de ese problema. Veamos entonces ahora el momento explicativo. Suena como diagnóstico, recuerda, ¿no? Pero no es la idea de diagnóstico porque no es único. El momento explicativo se va a definir en esta metodología de planificación estratégica situacional como una instancia en que el actor explica la realidad tal como para él fue, es y tiende a ser. La realidad que se explica en este momento es pertinente a la acción. Y hay que ser súper majaderos en esto. No existe un solo diagnóstico. Ese es el nombre que se le da a este momento de planificación tradicional, ¿no es cierto? Entonces, como no tengo un solo diagnóstico válido porque hay varias personas que tienen distintos momentos explicativos de distintas realidades, porque las ven distintas, tengo que obligadamente recurrir a un espacio metodológico que acá se llama la explicación situacional. Entonces, en esta explicación, esta explicación situacional, ¿no es cierto?, es una explicación de la realidad y se establece como un aspecto metodológico esencial el saber definir el problema que hay que enfrentar y superar. En este momento, el explicativo se parte reconociendo la realidad como un gran problema. La apreciación de la situación global, ¿no es cierto?, por ejemplo, a nivel de toda la institución.
Entonces es una explicación que en esta metodología se conoce con el nombre del macroproblema, ¿no es cierto?, que representa la interrelación sistemática del conjunto de problemas seleccionados como contenido del plan. Entonces acá la explicación constituye un modelo del sistema, ¿ok?, que produce los problemas, y las variables de ese sistema se conocen como los nudos explicativos del macroproblema. En la sesión anterior hablábamos de los nudos giordanos, ¿no es cierto? Esa es la idea, un nudo explicativo, ¿no es cierto? Ahora, estos nudos críticos, también se le llama así nudos críticos, ¿no es cierto? Cada uno de ellos es un problema, ¿no es cierto? Deben ser seleccionados y el conjunto de los mismos debe coincidir con este archivo que tiene esta celda donde están los problemas que tienen los actores, ¿no es cierto?, y la valoración que ellos hacen de esos problemas. Ahora, en este momento, recuerdan que estamos en el momento explicativo, que podríamos decirle uno, pero no sabemos que no es el uno, sino que son varios que están interactuando contigo, pero yo solamente lo estoy nombrando como número uno para que te recuerdes que es el primero que estamos viendo. En este momento se establece que del análisis del macroproblema que sintetiza la situación inicial del plan, entonces se deducen estos nudos críticos que constituyen los problemas de alcance institucional del plan, ¿no es cierto? Entonces vamos descendiendo desde lo más macro hasta lo más micro. En ese sentido es un enfoque absolutamente deductivo, ¿no es cierto? Ahora, como yo tengo este macroproblema, ¿no es cierto?, que está en el plan, bajo, ¿no es cierto?, con mis nudos críticos a un problemas de alcance que son institucional, ¿no es cierto?, y esta explicación situacional que hago de estos problemas de alcance institucional, ¿no es cierto?, me van a ir sugiriendo nudos críticos de los problemas que van a denominarse subproblemas dentro del plan, y así siguiendo y bajando hasta llegar a microproblemas. Siempre esta idea de tomar la realidad en lo más amplio para ir entonces después haciendo una situación deductiva más pequeña a nivel institucional, dentro de lo institucional a lo incluso departamental o dentro de una unidad. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando yo tengo esta matriz, ¿se acuerdan que yo les hablaba de estas hojas Excel? Entonces imagina una primera hoja Excel así en esta forma, entonces dentro hay una celda donde hay un macro problema, ¿no es cierto? Entonces yo después me paso a la segunda hoja del Excel y voy a ver ese problema reducido en cierta medida y en qué alcance toca la institución, y después vuelvo a ver una tercera hoja de Excel detrás donde está el mismo problema pero cada vez más reducido en pequeñas acciones, y entonces lo que logro hacer entonces es una matriz que me permite llegar desde una celda donde hay un macro problema hasta el final donde tengo que tomar una acción o dos acciones que supuestamente resuelven ese problema. Por eso es que esta planificación se apoya en la idea de matrices, y lo que quiero hacerte ver es que mires el fenómeno de las matrices como si fueran hojas Excel que están superpuestas, ¿no es cierto?, y donde desde la primera celda hasta la última celda llegas a la acción que se tiene que realizar para poder resolver ese problema que está en la primera celda. Ahora, es importante señalar que en este enfoque de planificación, el planteamiento metodológico, los antecedentes y las explicaciones preliminares sobre este momento que prepare el equipo de planificación, como aquellas sugerencias que puedan surgir para el cambio o mantención de orientación estratégica que de esta fase surja, son un valioso aporte para ordenar y fortalecer la participación de aquellos actores institucionales relevantes en la discusión de la formulación del plan o la estrategia de la institución. Entonces, ¿qué está diciendo esta situación acá? Está diciendo que este momento, el explicativo, aparte de tener esta metodología en que tú tienes que llevar estos macro problemas a pequeñas acciones dentro de esta celda en las hojas Excel que yo te decía, ¿no es cierto?, que eso se llama matriz de problemas y operaciones. Aparte de eso, tú tienes que invitar al resto de los actores relevantes de la institución a que ellos aporten con su explicación del problema. Porque recuerda, en esta metodología nadie tiene la verdad. Y eso es muy relevante, nadie tiene la verdad de la explicación. Es más, esta metodología señala, si hay otra persona, otro actor que está explicando la realidad y la explica mal, la explica de manera irracional, la explica de manera ilógica, no importa.
tú tienes que aceptar esa explicación porque tú tienes que saber cómo se va a mover él. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior yo hablaba de esa experiencia humana, de esa situación de herramientas humanas? Bueno, ¿qué te está diciendo acá Matus y esta metodología? Todos explican la situación de acuerdo a cómo la sienten y a cómo la ven. Y entonces, cuando una persona explica la situación de acuerdo a cómo la siente y cómo la ve, obviamente su accionar va a estar en dirección a esa forma de explicar la situación. Por tanto, su plan, cuando monta un plan, lo va a montar en esa dirección porque él cree que esa es la situación, él cree que esa es la explicación de la situación y por tal motivo va a actuar en forma supuestamente coherente a lo que él entiende que es la explicación de esa situación. Para ti puede ser irracional, no importa, insisto, tienes que fijarte en cómo él la explica porque así va a actuar él. Y eso te va a dar una señal. Hemos colocado como segundo momento, no necesariamente es el segundo momento, ustedes entiéndanme en eso, es el momento normativo. En este momento se define como la instancia del diseño del contenido propositivo del plan, que además precisa cómo debe ser la realidad en contraposición a los problemas que están, ¿no es cierto? Es decir, a dónde quieres llegar y a lo que quieres que sea. En esta planificación, en esta metodología de planificación estratégica situacional, el momento normativo es un momento que es más bien, entre comillas, personal o institucional, si tú lo quieres poner en esos términos, donde es la institución o la persona dice a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, ¿no es cierto? Y eso se transforma en tu norma. Por eso se llama momento normativo. No en un sentido peyorativo como tiene el de la planificación estratégica, la planificación tradicional normativa. En esa planificación la palabra normativa es como una cosa peyorativa, ¿no? Siguen normas rígidas y no se mueven por ningún otro lado. Acá no. En este momento, en el momento normativo de esta metodología, lo que tú estás diciendo es, yo vi la realidad y la expliqué de esta manera y no me gusta cómo está, y entonces quiero que cambie, y quiero que cambie en esta forma y en este sentido. Y cuando tú dices quiero que cambie en esta forma y en este sentido, lo que estás señalando es tu momento normativo de esta planificación. Cuando uno está en el momento normativo, además debes diseñar cómo debe ser la estrategia, que va a ser el momento estratégico, ¿no es cierto? También tienes que diseñar la decisión y la ejecución del plan, que va a ser el momento táctico operativo, ¿no es cierto? Y entonces esta norma, que estás en este minuto en el momento normativo, esto es lo que, a donde tú quieres llegar, te sirve de referencia para explicar la situación presente, que es el momento explicativo, ¿no es cierto? Ahora, el diseño del plan dentro del momento normativo contiene diversos niveles de generalidad y de especificidad. Siempre se inicia con un documento que se llama el programa de base, que fija lineamientos y criterios. Sigue con un programa direccional, ¿no es cierto?, que establece la precisión global a nivel de proyectos de acción. Y con la desagregación del plan en esta matriz general de problemas operaciones. Y después continúa con la subdivisión del plan en subplanes. Esos planes en esta estructura de las hojitas de Excel que yo te decía, se va a denominar módulos OP, ¿no es cierto? Operación, planificación, ¿no es cierto? Y finalmente se desagrega en operaciones y acciones, e incluso las acciones se vuelven a desagregar en subacciones, ¿no es cierto? Entonces, esta desagregación, ¿no es cierto?, se justifica porque en esta metodología de planificación estratégica situacional, la necesidad de descentralizar la planificación es muy importante, porque en esta metodología se asume que el ser humano es creativo. Entonces, si yo descentralizo la función de la acción, le estoy dando al sujeto que está más abajo en la cadena, le estoy dando la posibilidad de que sea creativo y, entre comillas, democrático para hacer esa subacción, ¿no es cierto?, que él está a cargo. Pero, simultáneamente, en esta idea de ir desencadenando el problema hacia abajo, en suboperaciones y hasta en subacciones, ¿ya? Hay que respetar ciertos criterios, ¿no es cierto?, que sean coherentes y que generen una coherencia global, ¿no es cierto?,
que resultan indispensables para poder conducir de manera eficaz este proceso, si no se desordenaría. Entonces, en este momento normativo es cuando la persona que está más abajo en la cadena de acciones sabe que puede ser democrático y creativo en el accionar, pero siempre dentro de un marco global de acción que es el marco institucional en el caso nuestro, ¿no es cierto? Ahora, yo había señalado que en este momento se parte con una cosa que se llama el programa de base, ¿no es cierto? Y vamos a decir entonces que este programa de base se define como la oferta de enfrentamiento de algunos problemas y también como una declaración de convocatoria a la acción. Se establece a la vez al programa como aquel tipo de oferta institucional con que los actores compiten por la adhesión de una base humana que quieren servir, pero que también necesitan para sumar fuerzas y legitimidad en torno a su contenido. Entonces, el programa de base es una invitación a la acción, donde lo que yo estoy tratando de hacer es juntar más fuerzas para que apoyen mi programa de acción, ¿no es cierto? Este programa, que es programa de base, es una especie de compromiso entre estos actores institucionales relevantes, porque la idea es que si yo los comprometo, se van a sentir más involucrados, ¿no es cierto?, con esta organización, que la idea es que se proponen dirigir para poder sacar adelante todos estos macro problemas que han revisado antes. Ahora, también es interesante agregar que este programa de base expresa la direccionalidad que el actor que lo hizo, digamos, quiere imprimirle al cambio de la situación presente. Entonces, cuando vemos el programa de base, aparte de juntar fuerzas para poder llevar a cabo tu plan, además de eso, en ese programa de base hay una cierta direccionalidad. ¿Por qué? Porque esa direccionalidad es la forma en que este actor relevante de la institución quiere imprimir, ¿no es cierto?, al cambio de la situación presente. Ahora, en este programa direccional vamos a encontrar un conjunto supuestamente orgánico de proyectos estratégicos, de operaciones, de acciones, etcétera, que aplicados sobre la situación inicial alteran a esta hacia la dirección objetivo, ¿no es cierto?, que es el estado o el lugar o la imagen objetivo hacia donde se quiere llegar producto de realizar este plan. Bueno, entonces, mirando este momento normativo, que es dónde quieres ir porque viste una realidad que no te gusta, ideaste un programa de base para juntar más fuerza, ¿no es cierto?, y para tener una direccionalidad, ¿no es cierto? Bueno, todo esto se va a conocer técnicamente en esta metodología como el diseño normativo, ¿no es cierto? Y la matriz general de problemas operaciones va a incorporar un principio básico considerado en esta planificación, que la idea es que el plan se exprese íntegramente en operaciones o módulos de acción. ¿Por qué? Porque la idea, recuerda, esa hojita Excel que se va repitiendo hasta el final, la idea es que yo pueda operar en cada uno de esos módulos de operaciones o de acción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo logro llegar a esa definición operacional, ¿no es cierto?, de estos problemas en una acción o en una subacción, entonces ello garantiza la continuidad metodológica entre los lineamientos generales y los requisitos prácticos que plantea esta planificación operacional descentralizada, ¿no es cierto? Esta forma de operación o esta categoría de operación se define como un compromiso para producir acciones que asumen un actor definido, fundado intencionalmente en una previsión de que las consecuencias imputables a los medios seleccionados coincidirán significativamente con los resultados esperados en el horizonte de tiempo del plan. Entonces, vuelvo a insistir, tengo esta página Excel con distintos cuadritos, ¿no es cierto? Y llego al final de los cuadritos y tengo casi una subacción o una suboperación que realizar. ¿Y por qué me sirve esa categoría? Porque esa categoría de operación va a definir el compromiso del sujeto que tiene que operar en ella, y los fines que va a usar tienen que estar absolutamente alineados para que las consecuencias que logre producto de su acción, ¿no es cierto?, ayuden en el horizonte del plan. Ahora, insisto en la idea de ir disgregando o desagregando
este macro problema en situaciones cada vez más pequeñas, ¿no es cierto? Porque entonces se generan subplanes, ¿no es cierto? Y módulos cada vez más pequeñitos de operaciones, producciones, ¿no es cierto? Y la idea es que yo logre generar un plan que sea absolutamente modular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un plan modular me da la posibilidad de restringir o ampliar las operaciones que lo integran en base a los programas prediseñados que responden eficazmente a la ocurrencia de las variables previstas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo más probable es que no llegues a una desagregación absoluta y perfecta de todos los planes y de todos los problemas, porque la situación cambia. Entonces, lo que tienes previsto como una acción o como una subacción en un esquema de planes chiquititos hasta el final, hasta llegar a una celda, la última en esta hoja Excel, esa te puede cambiar. Entonces, como puede cambiar, lo que tienes que tener presente es que, por así decirlo, como que sacas esa hoja Excel y pones otra hoja Excel que tiene otro cuadradito con otra subacción, pero que ese otro cuadradito con esa otra subacción también se encadena para solucionar este problema que es el macro problema. De esa forma, entonces, no pierdes esta relación entre los subplanes y esta matriz, ¿no es cierto? Y te permite operacionalizarla de mejor manera para que el actuar de todo tu funcionario, entonces, se encadene dentro de este fenómeno y genere acciones que, como dice esta planificación, presida y precede la acción. La idea es que se construye un plan de una agregación orgánica, ¿okay? Y coherente de operaciones que van enfrentando archivos de problemas, que serían como el archivo madre, ¿no es cierto? Y agotando todo esto, acá dice textualmente, agotando los módulos del universo del plan. Entonces, se supone que yo puedo entonces sacar como de esas panales de abeja, ¿no? La idea es que yo saco uno, ¿no es cierto?, y coloco otro que me va sirviendo de acuerdo a la situación que estoy tratando de solucionar. Finalmente, respecto al momento normativo, cabe destacar algunos requisitos que están relacionados con las necesidades metodológicas de cómo se hace un programa institucional, ¿no es cierto?, según el enfoque de la planificación situacional. Bien, avancemos de plan, vamos a ir a nuestro avancemos de momentos, vamos a ir a nuestro tercer momento que se llama el momento estratégico. En esta instancia, el actor entonces elabora una estrategia que articula el debe ser, que es el momento normativo, ¿no es cierto?, con el puede ser, que va a ser el momento táctico operacional, ¿no es cierto? Entonces, entre medio de la norma, del momento normativo y del momento táctico operacional, tengo esta situación intermedia que es el momento estratégico, ¿no es cierto? Entonces, ojo, este momento estratégico es relevante porque junta, vincula, pega, ¿no es cierto?, el momento normativo, que es hacia dónde quiero ir, con el momento táctico operacional, que es cómo lo voy a hacer. Y la estrategia entonces va a juntar el debe ser con el puede ser, y entonces acá la preocupación central tiene que ser el análisis de la viabilidad del programa direccional del plan. ¿Es viable nuestro plan? ¿No es viable? ¿Qué necesitamos para que sea viable? Todas esas preguntas se tienen que hacer en este momento estratégico, ¿no es cierto? Acá se hace un cálculo que incluye al mismo tiempo el análisis del camino que se construye sobre la situación inicial y una situación inmediata posterior, ¿no es cierto? O siguiente, ¿no es cierto? Esto se va a llamar técnicamente el arco de coyuntura en el momento táctico operacional. Y también en esta parte se inscribe o se incluye otro análisis, que es el análisis de lo que pudo y no pudo ser viable en la situación inmediatamente anterior, que es el momento explicativo. Vuelven estos momentos en la parte estratégica a juntar lo normativo con lo táctico operacional, ¿no es cierto? En lo táctico operacional el nombre técnico va a ser el arco de coyuntura, ¿no es cierto? Y en lo explicativo, que fue el momento anterior, la idea es lo que pudo y no pudo ser viable en esa situación inmediatamente anterior. Entonces, acá lo que hay que tener ojo o lo que hay que advertir es que el problema de la viabilidad está presente en todos los momentos del proceso de planificación, pero que va a ser dominante en el momento estratégico, ¿no es cierto?, para saber si nuestro plan tiene o no tiene viabilidad. Ahora,
En este análisis de viabilidad del programa direccional hay que establecer cuál es la viabilidad política, cuál es la viabilidad económica, cuál es cuál es la viabilidad institucional organizativa y también otra viabilidad que se llama una viabilidad de síntesis, ¿no?, que recoge todas las anteriores. Entonces, se plantean las interrogantes que son pertinentes en cada uno de estos casos, ¿no es cierto?, en cada uno de estos aspectos, porque acá vamos a tener que ocupar o vamos a tener que realizar un análisis que se llama un análisis de la dialéctica entre lo necesario, lo posible y la creación de posibilidades, ¿no es cierto? Y entonces, para construir esta viabilidad mencionada en este momento estratégico, recuerda que estamos en un momento estratégico y estamos viendo si nuestro plan es viable o no es viable, y estamos entonces viendo si hay una viabilidad de nuestro programa direccional. Entonces queremos saber tenemos que tener en consideración que para poder construir esta viabilidad mencionada, necesitamos distinguir tres tipos de estrategias que se nos pueden presentar. La primera es una estrategia de cooperación con otros actores. Después un segundo nivel sería estrategias de cooptación de actores sociales. Y por último, una estrategia de conflicto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la estrategia de cooperación se entiende, implica desarrollar negociaciones para acordar con los que nos están cooperando vías comunes de acción. Entonces, los actores involucrados en esta estrategia de cooperación ceden alguna parte de sus intereses, pero obviamente ambos ceden en el beneficio del resultado esperado como consecuencia de esta acción que han concertado entre todos, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una estrategia de cooperación. El segundo nivel, que es una estrategia de cooptación, aquí hay un actor principal que va a ganar la voluntad de los otros actores hacia su propia posición, ¿no es cierto? Porque su peso institucional es más fuerte, entonces es como un pivot político dentro de la institución, entonces coopta, los suma, digamos, de manera incluso forzosa a los demás actores dentro de su posición estratégica, ¿no es cierto? Porque tiene dos niveles importantes, tiene mucho peso en términos de su argumentación y también tiene mucha fuerza ideológica con respecto a su fundamentación. Entonces, esa estrategia de cooptación como que los suma, ¿no es cierto?, los mete dentro de su estrategia. Ahora, la última posibilidad, obviamente no es la mejor de las estrategias para un tema de viabilidad, ¿no es cierto? Y son estrategias de conflicto, ¿no es cierto? Hay una pelea, ¿no es cierto? Hay un conflicto entre los diversos proyectos y las operaciones que van a ser los componentes de los programas. Entonces aquí, en esta estrategia podemos decir que hay como una pelea de los planes, ¿no? Entonces yo tengo una forma de ver la realidad, tengo una forma de explicarla, tengo una forma de hacer las cosas, y tú tienes otra forma de explicar la realidad, tienes otro momento normativo, tienes otro momento estratégico y táctico operacional. Entonces aquí, en este minuto, nos enfrentamos los dos en un problema de viabilidad de nuestros planes. Entonces lo más probable es que choquemos, ¿no es cierto? Bueno, la idea es destrabar el choque, ¿no es cierto?, y pasarse a estrategias de cooptación o sencillamente a estrategias de cooperación. Entonces, ahora, las tres estrategias se pueden dar. Desde el punto de vista técnico, lo recomendable es no llegar a la estrategia de conflicto, tratar de negociar antes de esa estrategia de conflicto para dar viabilidad a tu plan, y en ese sentido entonces las estrategias de cooptación o de cooperación podrían ser más sugeridas, ¿no es cierto?, para poder llegar a un acuerdo de viabilidad de los planes. Hay que tener consideración con esto de esta viabilidad mirada desde el punto de vista de la cooperación y del conflicto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que tener, digamos, lo que intento decir acá es que hay técnica que permite predecir antes cuál va a ser la posición que va a asumir un determinado actor con respecto a su estrategia de viabilidad, o desde el conflicto o desde la cooperación. Esa ciencia se ocupa mucho en economía y se llama teoría de juegos. Seguramente ustedes vieron la película esa de Una mente brillante, de la vida del profesor John Nash. Bueno, los planteamientos matemáticos y teóricos de John Nash se traducen al final del día en una mecánica
que permite predecir la estrategia de juego de tu oponente. Se ocupa hoy día mucho en empresas de aeronáutica, empresas de juego, ¿no es cierto? Nintendo versus PS4 o PlayStation. Entonces se ocupa mucho ese instrumental, y ese instrumental de teoría de juego perfectamente es aplicable a los fenómenos de cooperación o de conflicto dentro de distintos actores sociales, y sobre todo en el mundo de la seguridad y de la delincuencia que ve Carabineros de Chile. Ahora, sí hay que tener consideración en algo cuando uno está ocupando estas teorías de juego, que tiene que ver con la constatación de la definición de problema por parte de la metodología de planificación estratégica situacional. Recuerden que en esta metodología los problemas no son estructurados y de hecho se definen como cuasi estructurados, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy frente a un problema que tengo límites difusos, ¿no es cierto? No tengo un accionar, además, no sé lo que va a pasar en el futuro porque las personas son creativas y democráticas, entonces pueden hacer cualquier respuesta, ¿no es cierto? Entonces, como me enfrento a problemas cuasi estructurados, a veces se persigue que, si bien es cierto, puedes aplicar teoría de juego, no seas tan estricto en la aplicación de ella, ¿no es cierto? Entonces, fíjate más en la palabra juego que en la palabra teoría de juego. Entonces, si bien es cierto, lo puedes usar, pero no seas, entre comillas, más papista que el Papa. Si la teoría de juegos te dice una solución, mírala, asúmela como una información de contexto y recuerda que la situación cambia y estás en un problema cuasi estructurado, entonces a veces puede servir y a veces puede que no te dé tantas pistas, ¿no es cierto? Los alemanes usan mucho esto, sobre todo en estrategias de guerra. De hecho se llaman juegos de guerra, creo que el nombre técnico es Kriegspiel, no sé si está bien pronunciado, me van a corregir ahí los que sepan alemán, pero creo que es un fundamento teórico de juego y que se llama juego de guerra. Los ingleses también lo usan con otro nombre, se llama gaming, y claro, la idea es eso, ¿no? Ver cómo juegan tus actores dentro de este problema que tú estás tratando de mencionar, ¿no es cierto? Bien, vamos al cuarto momento, si mal no recuerdo. Tiene que ser el momento táctico operacional, ¿no es cierto? Recuerda que en el táctico operacional la idea que prima en este momento es el hacer, el cómo vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo que pretendemos hacer para solucionar nuestro problema. Entonces aquí siempre hay que tener ojo que en el táctico operacional, en esta planificación dice que es el cálculo que precede y preside la acción. Entonces, lo que está diciendo es esa frase que es como bien extraña de digerir en una primera instancia. Lo que nos está diciendo esa frase es que si yo diseñé un plan con esta estructura de las páginas de Excel hasta una especie de subacción, y yo hago esa subacción va a hacer que entonces que todo el escenario cambie, a veces en mayor medida, a veces en menor medida, pero sí va a cambiar. Entonces, ¿qué te dice esta planificación? Te dice que, ojo, que cuando estás en el momento táctico operacional, esto va a ser el cálculo que precede y preside la acción. Entonces, cuando estás en ese momento, ojo, que si logras hacer, entre comillas, todo tu plan de la mejor manera, vas a cambiar la situación a tu antojo. Pero a veces, si haces las modificaciones de las subacciones o de los subplanes, puede que se te vaya cambiando el escenario y ahí tienes que tener ojo, ¿no es cierto? Bueno, en este momento es la instancia del hacer, ¿no es cierto?, en este momento táctico operacional, y en este momento que es el táctico operacional se va a producir una mediación entre el conocimiento y la acción, ¿no es cierto? También aquí vamos a tener una mediación entre lo que es la comunicación y el tiempo o ritmo que representan las principales dificultades en esta mediación, ¿no es cierto? En el primer problema, digamos, la primera mediación entre el conocimiento y la acción, hay un tema cultural, ¿no es cierto? Técnicamente acá se habla de la concentración estratégica y de la distracción táctica, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque si bien es cierto, yo tengo que hacer una mediación entre mi conocimiento y la acción,
también esa mediación entre el conocimiento y la acción lleva tiempo, ¿no es cierto? Y ese es el problema que se va a dar acá en el táctico operacional. ¿Cuándo hago la acción? ¿Cuánto me demoro en hacerlo? Entonces acá dice que el problema es una cosa que se llama asincronía, ¿no es cierto? Entre la velocidad con que cambia la situación real, día a día, ¿no es cierto? Y la velocidad con que un actor puede hacer un plan para actuar sobre ella, ¿no? Entonces aquí está claro que la realidad cambia todos los días y a cada rato y de manera muy rápida, entonces yo no puedo estar haciendo a cada rato un plan para ir, entonces estaría siempre como atrás de la realidad, ¿no es cierto?, tratando de pillarla, y eso va a ser como medio complicado, ¿no es cierto? Aquí hay una crítica que hace la planificación estratégica situacional a la antigua planificación tradicional normativa, lo que se llamaba el plan libro, ¿no? Porque siempre este plan libro se encontraba detrás de los hechos, ¿no? Entonces no sirve, ya pasaron las cosas, ¿no es cierto? Entonces la idea es que en esta planificación, cuando un planificador realiza un cálculo que le sigue una acción concreta, ¿no es cierto?, se genera una cadena, que la idea es que esa cadena no sea inferior en cierta medida a esta situación asincrónica entre la velocidad con que cambia la realidad, digamos, la situación real día a día, con la velocidad con que implementamos el plan, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que se respete en cierta medida una cadena que sea acción, alteración de la situación y acción, ¿no es cierto? Por eso es que esta planificación dice que la planificación es el cálculo que precede y preside la acción, ¿no es cierto? Bueno, lo que se dice acá en este momento táctico operacional y se afirma es que la acción concreta que se hace en el presente impacta en el futuro, ¿no es cierto? De este modo, en esta planificación, el centro de la planificación es el cálculo que precede y preside la acción y que se gesta en este arco de coyuntura, ¿no es cierto? El futuro pesa en el plan como una prealimentación, ¿no es cierto? Futuro pesa en el plan como una prealimentación, entendida como un proceso de análisis que realiza un actor mediante un cálculo perspectivo y que apoya racionalmente sus decisiones presentes. O sea, yo me voy a mover hacia el futuro y voy a hacer una acción en el presente que va a impactar en el futuro. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando o estoy prealimentando el futuro con la acción que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Y como yo estoy prealimentando al futuro con la acción que estoy haciendo ahora, entonces yo tengo que sentarme y mirar prospectivamente y decir, como yo quiero moverme hacia allá, entonces yo hago esta acción para que el futuro se prealimente con mi acción y se mueva en la dirección que yo creo que se tiene que mover, ¿no es cierto? Ahora, así como la acción que yo estoy haciendo acá prealimenta el futuro, ¿no es cierto?, también cuando yo tomo esa acción, yo me retroalimento del pasado, ¿no es cierto? Entonces yo requiero una realimentación, ¿no es cierto?, la que se va a reconocer como un análisis del proceso, ¿no es cierto?, que realiza un actor mediante un cálculo retrospectivo, ¿no es cierto? Entonces, la acción que yo realizo hoy día prealimenta el futuro porque yo miré con revisión prospectiva porque quiero que el futuro se impacte de la forma que yo quiero. Pero cuando yo tomé esa decisión, también en cierta medida miré al pasado. Entonces, ¿qué hice mirando al pasado? Tuve una retroalimentación del pasado que logra decir que esa es la acción que tengo que hacer para poder llevarla al futuro. Bien, con este último momento, que va a ser el momento táctico operacional, se genera una situación de dirección y de control y de mando que se va a llamar la dirección estratégica en este momento y va a ser necesario generar 5 subsistemas. Va a haber un subsistema que se va a llamar de planificación de la coyuntura, va a haber un subsistema que se va a llamar de gerencia de operaciones, va a haber otro subsistema que se va a llamar de petición y rendición de cuentas, va a haber otro subsistema que se va a llamar de presupuesto por programa y va a haber otro subsistema que se va a llamar de emergencia en sala de situaciones. Todos esos subsistemas van a crear un gran sistema que se va a llamar de dirección estratégica que va a permitir entonces llevar la dirección y el control de todo este proceso. Revisemos rápidamente cada uno de estos subsistemas. El de planificación de la coyuntura
que de hecho se inserta ampliamente con los sistemas conocidos como los de soportes de las decisiones, ¿no es cierto? Este subsistema va a llevar el peso principal del proceso de hacer la mediación entre el conocimiento y la acción, ¿no es cierto? Y se concentra en los problemas y operaciones estratégicos y constituye el centro de la dirección estratégica. Voy a dar un ejemplo. En el gobierno de Inglaterra, específicamente en Londres, hay un equipo estratégico de dirigentes de gobierno que son no más de 9 personas, y entonces ellos son los que hacen la planificación de la coyuntura, ¿no es cierto? Un petit comité, no es más que eso. Es muy común ver eso en algún tipo de instituciones. Imagínate manejar todo un gobierno con 9 personas, pero sí lo hacen. Después va a haber una segunda subsistema que se llama la gerencia de operaciones. La gerencia por operaciones realmente es el nombre técnico, ¿no? Y es el que transforma el sistema de dirección en un sistema recursivo que se produce hasta los niveles operacionales, que va guiando el criterio para que las acciones que tomen los individuos sean de eficacia y de eficiencia para poder definir o para poder solucionar el problema. Entonces tenemos primero un subsistema de planificación de la coyuntura que toma decisiones estratégicas y le pasa entonces a la gerencia de operaciones, le dice, tienen que solucionarlo de esta forma. Entonces la gerencia de operaciones lo que hace es guiar al sistema de operaciones de una manera recursiva, ¿no es cierto?, que va a reproducir los niveles operacionales guiándose por este criterio de eficacia, ¿no es cierto? Esta gerencia de operaciones convierte los módulos del plan en módulos de gerencia, ¿no es cierto? Después se junta con otro subsistema que es el de repetición, el de petición y rendición de cuenta, que necesita evaluar la marcha del proceso de cambio situacional y distribuye responsabilidades institucionales, ¿no es cierto?, y organizativas, y hace la estructura medular del plan, ¿no es cierto? Entonces, este subsistema, vamos desencadenando subsistemas de dirección estratégica y de control. Pasamos primero por el sistema de planificación de la coyuntura, después bajamos a la gerencia de operaciones, después bajamos a una gerencia, le vamos a poner nombre, que es de petición y rendición de cuentas, ¿no es cierto? Después nos vamos a una más específica, que es de presupuestos por programa. Aquí, en esa parte, se formaliza técnicamente la asignación de recursos económicos presupuestarios a cada módulo de planificación, ¿no es cierto?, que van a requerir, ¿no es cierto?, y va a tener que establecer una necesaria correspondencia entre los módulos presupuestarios y los módulos del plan. Es parte fundamental, ¿no es cierto?, del apoyo al sistema de rendición de cuentas, sobre todo en lo que se refiere a eficiencia. Y por último, va a haber un quinto subsistema, y con este terminamos, ¿no es cierto?, que es el subsistema de emergencia en sala de situaciones, porque cada vez que tú hagas una acción, el plan se va a mover, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener una suerte de ir volviendo a revisar cada vez el plan, ¿no es cierto? Y eso se tiene que dar en esta sala de emergencia, que también se llama sala de situación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que un subsistema anterior crea una acción, puede generar un cierto riesgo en la pérdida del control, sobre todo de tiempo, ¿no es cierto? Y de, obviamente, recursos. Entonces, esta sala de situaciones de emergencia tiene que ir como redireccionando a los demás subsistemas para que vuelvan a encauzarse hacia el contenido del plan. Bueno, este gran subsistema que nace a partir del momento táctico operacional es un sistema de dirección estratégica, al mismo tiempo es un sistema de planificación del día a día, ¿no es cierto? Y esta forma de entender la planificación nos va a decir que el cálculo que se hace en el presente impide separar entonces lo que es la planificación de direcciones con la gerencia, que son las sesiones que vendrán a continuación, y con esas finalizaremos. Así que muchas gracias por escucharme.